Himno Nacional de Colombia. Oh, gloria inmarcesible, oh, júbilo inmortal, en surcos de dolores, el bien termina ya, el bien termina ya. Con R de Rumba. Hey, ¿cómo vamos? Bienvenidos a Pensar un Rato, un podcast para pensarnos la política, la vida y el mundo. Mi nombre es Miguel Hernández Franco y me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como @migueletras. Este es el 10º episodio de este podcast y debo decir que no pensaba llegar hasta acá. Ha sido un proceso maravilloso en el que he aprendido de edición de audio, producción, divulgación científica, locución y todo lo que se quieran imaginar. Y sin lugar a dudas ha valido la pena y estoy muy contento con lo que he conseguido. La idea es seguir sacando episodios y sobre todo que sigamos pensando. A todas las personas que me escuchan, que me hacen comentarios y críticas, a los que comparten en sus redes sociales los episodios, mil gracias. Por favor no dejen de hacerlo. Recuerden que pueden encontrar Pensar un Rato en todas las plataformas de podcast. Si les gusta este proyecto, es muy importante que compartan los episodios en sus redes sociales porque así puedo llegar a más personas. El episodio de hoy es el primero de una serie sobre esa idea de nación, nacionalidad, patria, etc. ¿Es usted de los que se pone brave cuando hablan mal de Colombia? ¿Le molesta que digan que los colombianos somos narcotraficantes? ¿Se emociona cuando Nairo o Egan se ganan alguna competencia de ciclismo? ¿No hay para usted mayor triunfo que un gol de la selección? ¿Saca bandera el 20 de julio o el 7 de agosto? ¿Está convencida de que el himno nacional es el segundo más bonito del mundo después de la Marsellesa, a pesar de que no sabemos quién hizo el puto concurso y por qué no lo han vuelto a hacer? ¿Le emocionan esas notas de prensa que enaltecen algún logro irrelevante de un compatriota en el exterior? Canta Mis ojos lloran por ti como si no hubiera un mañana en las fiestas. Lo más probable es que usted haya respondido sí a por lo menos una de estas preguntas, aunque estoy bastante seguro de que fue más de una. Todos estos sentimientos que le ocurren, la emoción, la rabia, la alegría, el sentir ofensa por tal o cual comentario, todo esto tiene que ver con la idea de nación. ¿Pero qué es esa vuelta? ¿De qué hablamos cuando hablamos de nacionalidad? ¿De dónde salió? ¿Por qué es importante pensar en esa idea hoy en día? Y sobre todo, nuestra pregunta favorita de todos los tiempos, la pregunta fundamental de cualquier crítica: ¿cómo es posible la nación? Este es un tema sobre el que se ha pensado mucho y se ha escrito mucho. Hablar de nación es muy importante porque es una de esas ideas que le ha dado forma a nuestras sociedades actuales y que nos sirve para entender muchos de nuestros problemas más contemporáneos, especialmente el auge de la xenofobia y de los gobiernos fascistas. Pero vamos por partes. En este primer episodio de nuestra serie sobre la nación vamos a introducir el concepto, vamos a revisar algunas definiciones y vamos a ver cómo estas ideas de nación, nacionalidad, nacionalismo, patria nos atraviesan a todos y determinan para bien y para mal un montón de cosas de nuestros modos de ser, estar y relacionarnos entre nosotros. Empecemos pues. Dicen que al terminar la tierra, Dios se escondió entre dos mares, un tesoro de esmeralda y manantiales, donde bajó feliz a hacer la siesta. Entonces, ¿qué es una nación? A uno en el colegio le suelen decir que una nación es un grupo de personas que comparten una historia, una cultura y un idioma en un mismo territorio, regidos por un mismo gobierno. En el diccionario de la Real Academia dice que una nación es 4 cosas. 1. Conjunto de los habitantes de un país regido por el mismo gobierno. 2. Territorio de una nación. 3. Conjunto de personas de un mismo origen y que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una tradición común. La cuarta cosa es bien interesante para tenerla en cuenta más adelante. Se trata de una definición coloquial y básicamente dice que nación es sinónimo de nacimiento. Pero vamos con las 3 primeras definiciones. La definición de la clase de sociales es básicamente una mezcla de las 3 primeras acepciones que nos ofrece la RAE sobre la palabra nación, pero, como suele pasar con la RAE y con los colegios y con las instituciones en general,
estas definiciones ocultan un buen pedazo de la realidad que suele ser el pedazo que no los hace quedar tan bien. Hasta cierto punto, esta definición nos muestra una primera capa muy superficial del asunto. En efecto, la idea de nación nos habla de una identidad compartida. Uno es parte de una nación grandota y hacer parte de eso significa ser o tener unas ciertas características. Entonces, por ejemplo, en Colombia se habla español y si usted es muy nacionalista, que no es algo bueno, usted dirá que no solo se habla español, sino que se habla el mejor español. Y hablar español implica unos modos de pensar, de ser, de sentir, de estar. Seguramente a usted le han llegado por WhatsApp o por Facebook esos posts con fondos de bosque meditabundo de palabras que no existen en español y que se refieren a sensaciones o experiencias muy particulares que expresan palabras en cualquier idioma. Y lo mismo ocurre con el español y también con el español de Colombia. Estrenar, por ejemplo, es algo que no existe en muchos idiomas. O simplemente piense en todo lo que significa la palabra en Colombia y cómo si usted va por la calle en Vladivostok, en la punta oriental de Siberia, en Rusia, y escucha a alguien exclamar usted sabe que está en presencia de un compatriota colombiano y hasta se emociona porque en el culo del mundo se encontró a uno de los suyos. Y piensa en cualquier cantidad de cosas que hacen parte de la idea de ser de Colombia. Cosas que van desde la comida hasta la religión, cosas tan sutiles como grandes generalizaciones que hacemos sobre el carácter y el temperamento de la gente que es de Colombia. Las personas de Colombia somos hechas pa'lante, le metemos berraquera, somos avispadas, vivas, tenemos malicia indígena, etc. Y sobre todo, piensa en lo que usted siente cuando piensa en estas cosas o cuando alguien se las evoca. Y esto último es importante. Si usted escuchó el episodio 8 de Pensar un Rato, en el que hablamos sobre la propaganda y sobre cómo la propaganda se utiliza para promover sentimientos que le convienen a proyectos políticos, es posible imaginarse que esa idea de nación sea uno de esos sentimientos que puedan evocarse para fines políticos. ¿Significa esto que la nación, que el hecho de ser colombiano es algo que se utiliza para manipularnos? Sí. La idea de nación surgió fundamentalmente con fines políticos. Las naciones no han existido siempre ni existirán para siempre. De hecho, yo diría que nos estamos acercando al fin de las naciones, pero pues eso es otra discusión. Para tratar de descubrir de qué hablamos cuando hablamos de nación, preguntémonos primero para qué sirven las naciones. Vamos entonces con un ejemplo reciente. Y por eso como país no debemos estar preguntándonos si hay un error, quién es el culpable. No, es cómo lo resolvemos colectivamente, porque aquí como sociedad saldremos adelante si dejamos atrás esos criterios muchas veces de buscar señalarnos y entender que todos, absolutamente todos. Un poquito de contexto. Estas declaraciones corresponden a eso que Iván Duque y su ganado llaman no sin descaro análisis del primer día sin IVA. Como ustedes recordarán, la gente se volvió loca ante la ilusión de que iban a comprar cosas más baratas y en plena pandemia se aglomeraron en las entradas de los centros comerciales exponiéndose horriblemente al contagio y aunque no tenemos pruebas para afirmarlo categóricamente, sí parece haber una relación entre las multitudes del primer día sin IVA y el aumento en los contagios que hemos visto estas últimas semanas. En todo caso, píllense esas expresiones que usa Iván, juntos, como país, colectivamente. El hecho de que hable en la primera persona del plural, o sea, en nosotros. ¿Qué está queriendo hacer Iván ahí? Está apelando al sentimiento nacional para excusar su ineptitud de una manera bastante idiota pero efectiva. No importa que yo sea un inepto y que haya sido una estupidez abrir centros comerciales y fomentar las aglomeraciones, lo que importa es que somos colombianos y estamos juntos en esto. No importa que estén matando líderes sociales, lo importante es que somos colombianos. No importa que el ejército viole niñas indígenas, lo importante es que somos colombianos y los colombianos respetamos las instituciones. No importa que un mafioso y un testaferro hayan financiado mi campaña, lo que importa es que somos colombianos. Y entonces, la pregunta es, ¿cómo funciona este sentimiento? ¿Qué es exactamente lo que despierta en nosotros? Porque hay tantas personas que están dispuestas a matar o a hacerse matar por su país, por su nación. ¿Por qué es tan común que los políticos, cuando se sienten acorralados o superados por un problema, apelen al sentimiento nacional como estrategia para capotear X o Y situación? Básicamente, la idea de nación tiene que ver con una vaina que nos es común a todos los seres humanos, la necesidad de vínculos y pertenencia. Todos los seres humanos necesitamos tener vínculos
Y esto no solamente tiene que ver con lo que decíamos en el episodio 7 al explicar el marxismo, es decir, que nuestras relaciones con los otros son relaciones de producción. Prácticamente todos nuestros procesos vitales, desde las cosas que necesitamos para vivir hasta las maneras en que aprendemos a comportarnos, pensar y sentir, están atravesados por vínculos con otros seres humanos. Tenemos familias, amigos, grupos, comunidades, sociedades que no son otra cosa que redes de vínculos a diferentes escalas. Esos vínculos tienen muchas formas y son asunto de otra discusión, pero aquí lo importante es que, para bien y para mal, los seres humanos necesitamos estar con otros seres humanos. Y a esta tendencia nuestra la acompaña otra característica muy humana que es la de nombrar. Los seres humanos le ponemos nombre a las cosas y al nombrarlas le otorgamos, o creemos que le otorgamos, una identidad. Y esto ocurre con los vínculos en todas las escalas. Piensen en lo común que es referirse a una comunidad familiar por su apellido, los Pérez, los Gómez, los Giraldo. Y piensen en que detrás de esas maneras de referirnos a esas familias también hay una asignación de características. Uno conoce a las familias y sabe o intuye más o menos sus estilos de crianza y entiende fácilmente cuando un miembro de esa comunidad familiar piensa, dice o hace X o Y cosa. ¿Por qué? Porque en esa red de vínculos inmediatos y significativos que es la familia comienzan a definirse rasgos y características que podemos llamar comunes entre grandes comillas. El tema con los vínculos no es para nada menor. Quizás es una de las cosas más importantes de la condición humana. Uno vive por sus vínculos, así no lo crea, no se dé cuenta o piense que es un lobo solitario que puede solo contra el mundo y que no necesita a nadie. Casi todo lo humano tiene que ver con los vínculos, los traumas que uno tiene en la vida, miedo al abandono, al fracaso, a no ser querido, traumas sexuales, son posibles precisamente por los vínculos que establecemos. No podemos existir solos. Y esto tiene que ver con la idea de nación porque en los vínculos no solamente encontramos la posibilidad de satisfacer nuestras necesidades materiales, comida, refugio, salud, sino que los vínculos son lo que nos permite encontrarle sentido a la vida. En los vínculos está la amistad, la familia, los rivales que nos retan, los desafíos, el conflicto, la política, el amor de pareja, los proyectos, la religión. La posibilidad de tener vínculos es la que nos permite no solamente poder vivir, sino tener razones para vivir. Y como son tan importantes, en los vínculos nos ocurren un montón de sentimientos igualmente importantes, entre los cuales está, por supuesto, el sentimiento de pertenencia. Ser humano es querer hacer parte de algo. Todos necesitamos hacer parte, pertenecer a algo, por eso tenemos religiones, partidos políticos, equipos de fútbol, por eso somos fans de bandas y de artistas, por eso seguimos influencers en redes y sobre todo, por eso tenemos naciones. Y dicho esto, vamos a la segunda parte. Entonces, en la primera parte dimos una respuesta desde lo afectivo y lo emocional a la pregunta ¿cómo es posible una nación? Pero antes de seguir, una cosita. ¿Es esta la única condición de posibilidad de las naciones? No. Hay un montón de razones históricas, sociales, políticas y culturales que también son importantes y que nos ayudan a entender cómo son posibles las naciones, pero esos asuntos los trataremos en los episodios por venir. Por ahora quedémonos con dos cosas. La necesidad de vínculos y la necesidad de pertenecer, de hacer parte. Estas son dos experiencias profundamente afectivas y sentimentales y por lo tanto movilizadoras. Recuerden lo que conversábamos en el episodio 8 sobre la propaganda, las emociones y la ideología. Los afectos movilizan mucho a las personas y en ese sentido pueden ser utilizados para manipularlas y, dicho de manera más diplomática, gobernarlas. Imaginen solamente las cosas que ustedes harían si alguien ataca a su familia o a su pareja. No es solamente que uno defienda a la mamá, al papá, a la hermana, a la novia o al novio porque son personas amadas, sino que muchas veces uno siente esos ataques contra ellos como ataques contra uno, precisamente porque en esos vínculos hondos que tenemos con estas personas hay algo de nosotros palpitando ahí y de eso se trata la pertenencia. Ahora tratemos de escalar eso. ¿Cómo podríamos replicar ese sentimiento tan fuerte a una escala mayor? No es tan fácil. En principio, uno solo llega a sentir esto con gente a la que conoce materialmente y con la que ha construido algún tipo de intimidad, familiaridad o cotidianidad. ¿Con cuántas personas pasa esto realmente en nuestras vidas? No son tantas. Según el antropólogo Robin Dunbar,
En promedio, la cantidad de personas con las que podemos mantener relación con algún grado de intimidad es de 150. Y eso, comparado con el tamaño de las sociedades en las que vivimos hoy en día, es bastante poco. Solamente en Colombia hay 50 millones de personas. En Bogotá hay aproximadamente 9 o 10 millones si contamos el área metropolitana. Ciudades como Cali o Medellín no llegan a los 3 millones. Incluso lo que para nosotros sería una ciudad pequeña, casi un pueblo de 150.000 personas, es 1000 veces más de la gente con la que, según este antropólogo, vamos a tener algún grado de relación durante nuestras vidas. Y entonces, ¿cómo es posible replicar un sentimiento tan intenso como el que sentimos por nuestras personas más cercanas a una escala de cientos de miles de veces más grandes? Aquí es donde aparecen las naciones. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi patria. No me nombren al Capone, ni a Jesse James, ni al Chacal. A mí hábleme de la Kika, Popeye y Pablo Escobar. Los demás serán muy buenos, pero es que no son de acá. Yo me quedo con los criollos que sí saben de maldad. Ay, ay, qué orgulloso. Entonces, ¿cómo hacemos para crear el sentimiento de pertenencia y vinculación entre personas que nunca se van a conocer? ¿Qué se necesita para crear algo de lo que la gente pueda sentirse parte y sienta apego, protección, sentido, refugio? Nuestra imaginación. Efectivamente, la imaginación es fundamental para que podamos tener naciones, puesto que es materialmente imposible que conozcamos y más aún que establezcamos algún vínculo de intimidad, familiaridad o cotidianidad con todas las personas que conforman una sociedad. Necesitamos imaginarnos algo que sirva como mediador entre nosotros y las personas de nuestra sociedad a las que nunca conoceremos, es decir, la mayoría. Necesitamos imaginarnos algo de lo que todos podamos sentirnos parte y con lo que podamos sentirnos identificados. Y esto nos lleva a nuestra primera definición. Se trata de una definición muy famosa y sobre la que prácticamente hay un acuerdo generalizado. La propuso el politólogo Benedict Anderson hace ya varias décadas. Básicamente, una nación es una comunidad imaginada, y más específicamente una comunidad política imaginada. ¿Qué significa esto? Literalmente lo que dice: nos imaginamos una comunidad de la que hacemos parte, nos soñamos y nos imaginamos una ficción, algo que no existe realmente, pero que nosotros, con el poder de nuestra Imaginación. logramos sentir como verdadero. Y esa ficción poderosísima de que somos una sociedad homogénea, de que es más lo que nos une que lo que nos separa, de que Colombia es pasión, esa comunidad imaginada es la nación. La nación es una idea necesaria para sostener a los estados modernos, lo que quiere decir, entre otras cosas, que las naciones son algo relativamente reciente. Para poder gobernar sociedades tan grandes son necesarias las naciones, y la nación necesita ser sostenida y mantenida viva, y entonces por eso aparecen cosas como estas. Hay un lugar que nunca creyó en la palabra imposible. Un lugar donde los ríos quieren ser océano. Y el océano se cansó de la soledad. Por eso se unió a la cascada, la montaña, la cumbre nevada e incluso a otro océano. Un lugar donde el pasado convive con el futuro y donde la palabra infinito se escribe con colores sobre la playa, el monte, la selva y el cielo. Un lugar que desafía todos los días la imaginación. Un lugar llamado Colombia. Abrazada por el indómito Océano Pacífico y el cálido Mar Caribe. La delimitan las cuencas del Amazonas y el Orinoco, y los grandes ríos Cauca y Magdalena enriquecen sus suelos. Colombia tiene una relación eterna con el agua. Todas estas cosas alimentan la comunidad imaginada, nos dan material para seguir imaginándola, nos permite vincularnos afectivamente con esa comunidad imaginada y nos dan deseos de defenderla, porque es como si nos atacaran a nosotros.
Y esto es algo que es promovido por el Estado y por los políticos. ¿Por qué creen que hay una ley para que suene el himno nacional 2 veces al día? ¿Por qué creen que existen las fiestas nacionales? ¿Por qué creen que estamos llenos de mitos y idiotas como que Colombia es el país más feliz del mundo, o que tenemos el segundo himno más bonito, o que hablamos el mejor español? Las comunidades necesitan rituales para sostenerse en el tiempo y mucho más la ficción de las naciones. Se trata de poderosos procesos afectivos promovidos por los estados y por las sociedades modernas para mantener en pie las naciones y promover los sentimientos que las hacen posibles, que mantienen en pie no solamente a las naciones, sino a los estados modernos. Pero sobre esa relación inseparable entre los estados y las naciones hablaremos en el próximo episodio. Como de costumbre, vamos con un par de conclusiones para cerrar con este primer episodio de nuestra serie sobre la nación. 1. Todos los seres humanos tenemos en común la necesidad y la capacidad para establecer vínculos. Y no solo es que nos guste, sino que necesitamos tenerlos. Los vínculos son necesarios porque nadie puede solo. Necesitamos médicas, agricultores, artistas, enfermeros, obreras, profesores, choferes y todo lo que puedan imaginar que necesitemos solamente para sostener y mantener la vida. Pero además, los vínculos nos dan razones para vivir y también nos definen nuestros traumas, nuestras virtudes, nuestras maneras de pensar y de sentir, nuestros miedos, nuestras opiniones. Todo eso está atravesado por los vínculos que establecemos a lo largo de nuestras vidas. 2. De igual modo, así como necesitamos vínculos, tenemos una profunda necesidad por sentir que pertenecemos a algo. Tenemos familias, comunidades, equipos de trabajo, equipos deportivos, iglesias, universidades, colegios, cantantes, influencers. Tan común como los vínculos es nuestra tendencia a crear y apegarnos a sentidos de pertenencia a comunidades, ideas e imaginarios en los que hemos encontrado sentido y realización. 3. Estas dos cosas tienen un pero importante y es que, aunque queramos, en promedio solo somos capaces de mantener vínculos de intimidad, familiaridad o cotidianidad con aproximadamente 150 personas a lo largo de nuestras vidas, lo que plantea un problema cuando se trata de grupos humanos muchísimo más grandes que alcanzan los millones de personas como lo son las sociedades actuales. 4. Ante el problema que plantean las sociedades enormes que aparecen con la modernidad y la necesidad de gobernarlas y ordenarlas, aparecen las naciones, las comunidades imaginadas que sirven como mediadoras entre nosotros y las personas de esas sociedades enormes a las que jamás conoceremos, pero con las que se supone compartimos la nacionalidad y se supone otra vez que eso nos hace tener mucho en común. 5. En ese sentido, y si las naciones son comunidades imaginadas, eso quiere decir que todos los sentimientos que se nos despiertan cuando nos evocan la nación son producto de un invento. ¿Quiere decir esto que lo que sentimos es mentira? No, por supuesto que no. La sensación de pertenencia y el sentido que ésta nos brinda son reales en la medida en que son experiencias puramente afectivas y subjetivas. Pero debemos siempre estar vigilantes y críticos de cómo las personas y especialmente los políticos utilizan y evocan esos sentimientos ligados a la nacionalidad para sus propios fines, para manipularnos o para distraernos de sus cagadas. No podemos olvidar que ante todo, la patria es una ficción. Hasta aquí el 10º episodio de Pensar un Rato, que espero que les haya dado en qué pensar. Este podcast es un proyecto personal cuyo objetivo es la divulgación del conocimiento, el pensamiento crítico y la reflexión sobre asuntos que nos atraviesan a todos y a todas. Pueden encontrarlo en todas las plataformas de podcast. Si les gusta este proyecto es muy importante que lo compartan y lo recomienden en sus redes sociales para que pueda seguir creciendo y llegando a más personas. Mi nombre es Miguel Hernández Franco y pueden encontrarme en Twitter y en Instagram como @migueletras. Gracias por escuchar y nos oímos pronto.